La idea aquí y en este tipo de programas que se llaman Petro Escucha, que ya este es el tercero, es escuchar, como su nombre lo dice, no es hablar, es escuchar. En general, la dinámica del discurso, la plaza llena, el orador que hemos usado durante todo varios ya campañas electorales, genera, digamos, en cierta forma una visión autoritaria que no tenemos. Lo que habla es el que quiere recibir el mandato del pueblo, el mandatario se le llama, yo le digo el mandadero, pero el que manda realmente es la que está en esa multitud. Esa multitud es la que manda, pero no se expresa es el mandadero. Este tipo de programas tiene la función de invertir, de complementar la visión del orador y la multitud con el mandadero que se sienta, que se llamará después presidente de la República y que escucha el mandato a los y a las que mandan, que son ustedes. El verdadero gobierno en una sociedad democrática debe ser la sociedad misma. Los funcionarios de una administración son sirvientes, como la palabra no le gusta a muchos, sirvientes y sirvientas del pueblo. Entonces se dice servidores. Pero servidores es lo mismo que sirviente y sirvienta. El presidente es un sirviente del pueblo. No es así, obviamente, en la historia de Colombia. En la historia de Colombia es al revés. Pero es al revés precisamente porque no hemos tenido una democracia. Y el cambio consiste, entre muchas razones, en construir una democracia. Es decir, en darle más poder a la gente. Esa es una democracia. Aquí ustedes han expresado pues una serie de propuestas que se transcriben, ¿no? Esto tiene que sistematizarse. Al final de la campaña habrá una enorme cantidad de propuestas hechas desde el territorio. Para mí esto es importante, no tanto, digamos, porque vaya a garantizar más votos de los que ya hay. Las encuestas dicen que prácticamente podríamos ganar incluso en la primera vuelta presidencial. Sino que el servicio que presta este tipo de actividad es que nos va enriqueciendo el programa de gobierno. Una vez se instale el próximo gobierno, este tipo de actividad se volverá permanente. Obviamente más gente querrá participar y eso está bien. Incluso la gente que no vota por nosotros, porque el gobierno es de toda la sociedad, no de una parte de la sociedad. No podemos repetir la historia que ya estas últimas décadas nos ha incluso vuelto víctimas, y es gobiernos que gobiernan para un sector de la sociedad y tratan de volcar ese sector de la sociedad contra la otra sociedad que no apoya y no vota por ese tipo de gobiernos y que ha venido creciendo en el tiempo. Porque entonces lo que se produce es odio político. Hay mucho odio político hoy en las calles de Colombia. Pero nosotros no podemos ser factor de crecimiento del odio político. Ese odio político tiene que disminuir de alguna manera, tenemos que llevarlo a cero, ojalá. Y para ello, entonces no podemos concebir el gobierno como una venganza de unos contra otros, sino que tenemos que concebir el gobierno como el gobierno de toda la sociedad. Y por tanto, un estilo de gobernanza que tiene que ver con las búsquedas de consensos. Y las búsquedas de consensos se van construyendo, por ejemplo, así, escuchándonos, dialogando. El diálogo social tiene que llenar, digamos, cada esquina del territorio, esté o no
usted el mandatario, cada vez tenemos que tener más diálogo social en Colombia, porque no podemos tener la actitud un tanto prepotente de pensar que entonces 700 expertos hacen un programa que se presenta, que puede ser incluso muy aplaudido. Ya el JP Morgan, que es un gran banco mundial privado, vio el programa, lo analizó y dijo: no, este programa no tiene problemas, no debería asustar a nadie. Pero no se trata de que 700 expertos hagan el programa, sino que el programa y el proceso de ejecución lo haga la gente. Entonces, ese diálogo social es importante para que vaya aflorando las propuestas de consenso en una sociedad. Aquí hay varias muy importantes que ustedes han hecho y no podría repetir todas porque duplicaría el tiempo de la exposición. Me gustan algunos temas que solo mencionaré de paso, porque no los tenía exactamente en el programa de gobierno y por eso es innovador y enriquece nuestra propuesta. El tema de la energía, que aquí se mencionó. El tema de la energía en Boyacá. La energía es básica para producir, para vivir, pero fundamentalmente es un factor de producción. Si la energía es muy cara, todo lo que se produce pues sale más caro, y si sale más caro pues nos dan en la cabeza porque siempre habrá alguien que presente ese producto más barato, y si viene importado de países con energías de bajo costo pues tienen más ventajas. Esta mañana me comía una arepa boyacense. Entonces la señora llegó y la dueña fabricaba en Paipa, una fábrica de arepas. Entonces ella muy contenta y la foto y tal. Pero entramos allá donde se hacían y estaba la harina de maíz. Le pregunté al panadero, le pregunté, bueno, el queso es de aquí, pero la harina de maíz, ¿de dónde es? Entonces me dijo: no, la compro en tal parte, pero yo creo que es harina canadiense. Y entonces la arepa boyacense es realmente canadiense. Y eso muestra un poco, digamos, las circunstancias que estamos viviendo económicamente en todo el país. Porque si la arepa boyacense es canadiense, ¿cuánto trabajo que podría haber en los campos de Boyacá produciendo el maíz? Pues no hay. Para hacer arepa boyacense. Y otros, porque el maíz dice que la primera planta de maíz más o menos descubierta en los estudios científicos estaba en un sitio que se llama Momín, Córdoba. Es decir, el maíz nació, o por lo menos lo primero, el primer maíz que algún ser humano volvió alimento se hizo en Colombia. Entonces, ¿por qué la arepa boyacense es canadiense? Entonces, porque hay una política, porque eso se ha construido, digamos, de tal manera que terminamos matando la producción de maíz. La energía, en cierta forma, nos ayudaría a que el maíz, por ejemplo, pudiera ser más barato que si no tenemos energías caras, digamos, pudiera competir con el maíz canadiense, entre otras razones. La empresa, me dicen entonces, la denuncia que se hace aquí está intermediada por políticos de Caldas uribistas. Y obviamente al sacar una tajada, pues vuelven esa energía más cara. Y una reivindicación muy sana es que la energía de Boyacá pueda ser generada por los boyacenses. Yo invitaría que esa propuesta se le agregara al tema de energías limpias, porque ese es nuestro propósito. Ese es un tema a discutir, y en Boyacá sí que no escuché aquí mineros del carbón, que hay muchos,
pero yo creo que es necesario hacer un encuentro con los mineros del carbón, empresarios y trabajadores, porque indudablemente el mundo va hacia dejar de usar el carbón. Entonces, ¿qué le va a pasar a todas esas personas? ¿Quedan en las calles o quedan en un programa de transición que el gobierno debería ayudar para que, sin perder calidad de vida, se pudiera transitar a convertirlos en generadores de energía limpias, que podría hacerse allí donde queda el cordón industrial, o sea, aquí, porque hay más radiación solar, por ejemplo, en el caso de la energía solar, o podría fortalecerse en términos de producción agraria, porque mucho minero es también agricultor, y han estado aquí y allá dependiendo en dónde salga mejor la cosa. Y la agricultura cada vez es más difícil. Aquí se planteó el tema de los insumos, que yo olvidé mencionar en Chiquinquirá, ahora hablaremos de ese tema. Pero ¿por qué los insumos son caros, compañero? ¿Por qué están tan elevados? Porque es que se elevó el precio casi al triple en algunas partes, el NPK le llaman a eso. Y eso tiene una explicación. No es porque de pronto hubo una escasez, es porque se dejó de producir en Colombia. ¿Y por qué se dejó de producir en Colombia? Porque la empresa que lo hacía, que era una sociedad entre el Estado venezolano y el Estado colombiano, pues con la pelea Duque-Maduro, entonces le entregó la empresa a Guaidó, y Guaidó, lo digo, le robó la empresa, de la mecateó y quebró. Entonces no tenemos producción de fertilizantes, entonces hay que importarlos. ¿De dónde los importamos? De Rusia, Ucrania, Bielorrusia, y entonces cualquiera sabe qué está pasando allá, ¿verdad? De Guatemala a Guatepeor, porque entonces estalló la guerra. Y tenemos serias dificultades para tener insumos baratos. Un compromiso de inmediato de un gobierno que quiera proteger la alimentación y la vida en Colombia y la producción es que tendría que subsidiar la importación de manera inmediata de los fertilizantes y los insumos agrícolas. Costo presupuestal, pero salvaríamos la agricultura colombiana y algo fundamental, disminuiríamos hambre en Colombia, que hoy está altísima. Aquí me dicen que me tengo que ir, no sé a dónde es que tengo que ir ahora, pero el tema construcción, claro, no quiero rebatir un poco el compañero constructor, los datos. Usted dice que la política nuestra en Bogotá Humana hizo huir la construcción de la ciudad. Eso dijo RCN, pero no los datos. No los datos. Los datos, solo voy a mencionar, vamos a ver si rápidamente, pero solo por información, los datos que yo tengo aquí oficiales del DANE, no de nosotros. Por ejemplo, dicen la política de vivienda obteniendo buenos resultados en los 3 tipos de vivienda, logrando mejores resultados que el gobierno Peñalosa, comparativamente. No podemos compararlo con el de ahora porque llegó el COVID y ya es incomparable la caída de la producción. En el periodo nuestro iniciamos, que es la palabra técnica, iniciar 135.618 viviendas. No bis, o sea, clase media, de ahí para arriba, fueron 88.600. BIP, que es la más, para más pobres, en Bogotá no se hacía, siempre se dejaban los municipios vecinos. Y nosotros logramos hacer vivienda BIP, incluso alguna en el centro de la ciudad, 19.120 BIPs. Y BIS, que es la, digamos, sectores trabajadores un poco deteriorados, 27.898. Peñalosa logró en todos sus 4 años no 135.000 como nosotros, sino 120.000.
Pero la propaganda vía grandes medios no dice esto. Dice que nosotros espantamos la construcción. La discusión es interesante porque significa que la política de vivienda que hicimos, que básicamente consistía en tratar de llevarla al centro ampliado de la ciudad, incluso la vivienda más pobre, y poner, eso es política municipal, no política nacional, lo que se llaman las cargas. Es decir, el constructor al hacer un edificio está usando un beneficio público, se va elevando, por ejemplo, la edificabilidad, y a cambio entrega algo. ¿Qué entrega? Pues vías, los andenes, un parque, lo que el municipio determina en su política de vivienda. Lo que se nos criticaba era que nosotros habíamos puesto muchas cargas. Incluso Vargalleras me dijo, porque era funcionario en ese entonces, me dijo, no, es que ustedes no van a producir vivienda en el centro, hay que dejar expandir la ciudad, que ha sido un gran debate allá. Y resulta que nosotros vimos llenar el centro de la ciudad de grúas y grúas. El decreto de densificación del centro con calidad de vida fue un éxito. Aún hoy se alcanzan a ver los nuevos edificios, hacía mucho no. Ahora, ¿esto para qué? Porque hay que construir, ahora toca construir una política de vivienda nacional. No nos podemos meter en cómo son los posts municipales. Digamos, una cosa es ser alcalde, otra cosa es ser presidente. El presidente tiene que dar los lineamientos generales de una política de vivienda para todo el país. Y yo me atrevo primero a proponerles a los que son constructores, lo dije en Medellín, al gremio de los constructores allá, ¿cómo podríamos lograr que se abaratara el precio de la vivienda en Colombia? Para que más gente pudiera tenerla, digamos, que hoy no puede. ¿Cómo lograr, a través de materiales de construcción, etcétera, que esos precios bajen? ¿Cómo lograr una política del uso del suelo que permitiese que bajara el precio de la vivienda? ¿Cómo lograr que los costos financieros, tanto al constructor cuando empieza, pero también a la familia que tiene una vivienda, bajaran de tal manera que más gente pudiera acceder a la vivienda? Los costos financieros, es decir, el crédito hipotecario. Es un tema que deberíamos discutir, no está en debate. Y hoy, por ejemplo, en mi casa yo pago IPC más 9, más 10. IPC, ahora que el IPC se subió, pero mira, sin embargo, ¿cómo es eso que se llama IPC más no sé cuántos puntos se pudiera volver un crédito que pudiera pagar una familia trabajadora, que no la perdiera? ¿Cuánta vivienda bis que se supone se entrega, vivienda de interés social, se entrega a familias de escasos recursos? La gente no ha podido pagar el crédito y entonces han vuelto a coger la bis. ¿Cuántas viviendas al año? El dato que yo tengo es que se generan 150.000 bis en el país, pero recapturan, se quedan por falta de pagos con 50.000 cada año. Es decir, hay 50.000 familias expropiadas, porque no tienen capacidad de pago para